Si cruzas esa puerta, olvida mi nombre. Fueron las últimas palabras que Marcus escuchó antes de que las instrucciones de la cantina se cerraran tras él como una lápida. El viento nocturno del desierto de Arizona le azotaba el rostro curtido mientras se ajustaba el sombrero sobre sus ojos grises, fríos como el acero de su Colt. Había cruzado esa puerta, sí, pero olvidar el nombre de Elena Vázquez era tan imposible como detener un parto con las manos desnudas. La luna menguante apenas ilumina a los llamados poliorientales de San Miguel, un pueblo olvidado entre las montañas rocosas donde los secretos se esconden más profundamente que los muertos. Marcus Steele fue llevado a seguir la pista de los hermanos Córdoba, pero lo que encontró fue algo que sanó heridas que dejaron cicatrices para siempre. Elena no era solo la dueña de la cantina, la Rosa del Desierto. Era el fantasma de un pasado que había estado persiguiendo desde Tombstone. Sus botas resonaban contra el porche de madera al caminar. Cada paso era un eco de la promesa que acababa de romper. La música del piano se había convertido en un sonar, pero ahora sonaba diferente, más melancólica, como si las teclas suspiraran porque algo había terminado para siempre. Si estás viendo esto, no olvides suscribirte y dejar un comentario desde donde lo estés viendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros. El caballo palomino de Marcus, Trueno, espera pacientemente atado al poste, masticando avena con la tranquilidad de quien conoce bien las largas noches de su festín. El animal levantó la cabeza al oír los pasos familiares. Sus ojos oscuros reflejaban la misma tristeza que había consumido a su amor. Marcus acarició el trasero del animal, encontrando en ese simple gesto la única conciencia que el mundo parecía ofrecerle esa noche. «Salgamos de aquí, Trueno. Este no es lugar para nosotros», murmuró con voz ronca, pero sus propias palabras sonaron huecas en sus oídos. Lo habían rastreado durante 3 días desde Phoenix, siguiendo rumores y pistas dispersas sobre los hermanos Córdoba, los asesinos de su hermano menor, Jake. La justicia oficial había cerrado el caso meses atrás, declarándolo un tiroteo entre borrachos insignificantes. Pero Marcus sabía la verdad. Jake estaba investigando una red de contrabando que transportaba armas desde México a las reservas apaches, y Córdoba era una pieza clave en esa operación. La llegada a San Miguel era prometida. Los lugareños murmuraban sobre 2 forasteros que frecuentaban la cantina, hombres de mirada dura y cicatrices visibles que no encajaban con la aparente tranquilidad del pueblo. Marcus había entrado en la Rosa del Desierto con la fría determinación de un cazador, pero todo cambió cuando esos ojos verdes que habías conocido antes se curaron. Elena Vázquez. Habían pasado 5 años desde Tombstone, 5 años desde que desapareció una mañana sin explicación, llevándose consigo la única esperanza de felicidad que Marcus había conocido. Ahora estaba allí, detrás de la barra, sirviendo whisky y soñando con desconocidos, como si los meses que habíamos compartido no significaran nada. El encuentro fue tenso desde el primer momento. Elena lo reconoció al instante, pero la cualidad que una vez iluminó sus ojos fue reemplazada por una frialdad defensiva que Marcus no registró. «¿Qué haces con esos rumores, Marcus Steele?», preguntó sin levantar la vista de los jarrones que limpiaban, con la voz cargada de una indiferencia que no lograba ocultar por completo la tensión. «Los hermanos Córdoba. Sé que estuvieron aquí». Elena había dejado de limpiar el inodoro. Tenía los nudillos blancos por la presión. «No sé de qué hablas». «No me mientas, Elena. Los vi salir de aquí hace 2 noches. Uno de ellos tenía una cicatriz desde la oreja hasta la barbilla, cortesía de mi hermano antes de morir». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Elena finalmente levantó la vista y Marcus vio algo en sus ojos que lo desarmó por completo. Miedo.
No quiero esto, pero sí lo quiero para él. Déjalo ir, Marcus. Hay fantasmas que es mejor no despertar. Jake era mi hermano, la única familia que tuve, y yo era tu mujer, pero eso no cambió en absoluto cuando decidiste que la venganza era más importante que el amor. Las palabras los azotaron como puñaladas. Marcus comprendió entonces por qué Elena se había escondido en Tombstone, por qué había desaparecido justo cuando él comenzaba su primera cacería de los jueces. Ella había intentado detenerlo entonces, rogándole que eligiera entre ella y su sed de venganza. Marcus había tomado su decisión, y ahora comprendía que ella también. El ambiente en la cantina era muy especial, lleno de desaprobación, sin palabras ni oportunidades perdidas. Los demás clientes parecían percibir la tensión, y sus conversaciones se redujeron a un murmullo apagado mientras observaban disimuladamente la barra. Los Córdoba mataron a Jake porque descubrieron algo, Elena, algo gordo. Si estás aquí es porque San Miguel forma parte de su operación. Elena cerró los ojos un momento, intentando contener algo que luchaba por salir. Al abrirlos, Marcus tomó una decisión. Se fueron esta mañana, dijeron que iban a Tucson, no van a regresar. Marcus supuso de inmediato que mentía. Elena nunca había sido muy inteligente, a menos que fuera con él. Pero había algo más, algo en la forma en que evitaba su mirada, que le decía que sabía mucho más de lo que admitía. ¿Qué te prometieron, Elena? ¿Dinero? ¿Protección? La pregunta fue como un ladrido. Elena se enderezó, sus ojos brillando con una ira que Marcus conocía bien. No me han prometido nada, Marcus Steele, pero también te permitiré convertir mi establecimiento en un campo de batalla para una venganza que no traerá de vuelta a tu hermano. Entonces, protegido, elige tu bando. No estoy eligiendo bando, estoy eligiendo la paz. No hay paz para los culpables, Elena. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que ahora resuenan en los oídos de Marcus como un eco doloroso. Si cruzas esa puerta, habré olvidado mi nombre. Marcus permaneció inmóvil durante largos segundos, mirándola fijamente, grabando en su memoria cada detalle de su rostro. Los años habían sido benévolos con Elena, pero tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, arrugas que denotaban preocupaciones y noches de insomnio que no había conocido. Lo olvidaste una vez, Elena. Resulta que no soy tan bueno olvidando como pensabas. Y él había entrado por la puerta, porque ese era el tipo de hombre que era Marcus Steele, el tipo que siempre entraba por la puerta sin importar lo que dejara atrás. Ahora, cabalgando sobre trueno bajo la fría luz de la luna, se dirigía hacia las lejanas tierras del pueblo, donde había establecido su campamento temporal. El desierto nocturno se extendía ante él como un mar negro salpicado de cactus y arbustos secos, un paisaje tan desolado como su corazón. Pero Marcus no pensaba en la desolación, pensaba en los hermanos Córdoba, en las mentiras de Elena, y en la idea de que sus instintos le gritaban que algo muy importante estaba a punto de suceder. El campamento era sencillo: una pequeña fogata escondida entre las rocas, una manta y las alforjas con sus pocas pertenencias. Marcus desmontó y comenzó los rituales vespertinos habituales: abrir un thunder, revisar sus armas, preparar café. Pero su mente no automatizaba estas tareas, procesaba cada palabra, cada gesto, cada mirada intercambiada con Elena. Había algo que me superaba. Elena había mencionado el partido de Córdoba, eso estaba claro. ¿Pero por qué? La mujer que conocí en Tombstone era directa hasta la crueldad, incapaz de inventar mentiras. Si lo pensaba ahora, tenía una poderosa razón. Marcus sirvió café en una taza de hojalata tapada y fue enviado a una rueca con vistas al pueblo. Las luces de San Miguel parecían estrellas fugaces en la inmensidad del desierto, pequeñas y vulnerables. Desde su posición podía ver la cantina de Elena,
distinguible por la luz más brillante que se filtraba por sus ventanas. El café estaba amargo, pero Marcus bebió despacio, dejando que el líquido caliente llenara el frío vacío que se había instalado en su estómago. Pensé en Jake y en cómo manejaría la situación. Su hermano menor siempre había sido el diplomático, el que resolvía los problemas con palabras antes que con balas. «La venganza es como un pozo seco, hermano», dijo una vez. «Cuanto más profundo cavas, menos agua encuentras». Pero Jake estaba muerto, y las palabras no podían devolverle la vida. Un leve sonido interrumpió sus pensamientos. Cascos de caballo se acercaban desde el sur. Marcus dejó el cuenco y se movió en silencio a un lugar donde pudiera observar sin ser visto. La luna proporcionaba suficiente luz para distinguir las siluetas de los jinetes que se dirigían a San Miguel por el emisor principal. Incluso desde la distancia, Marcus reconoció algo familiar en la forma en que uno de los jinetes se sentaba en la silla. Era una postura rígida, ligeramente inclinada hacia la izquierda, como alguien con una lesión de espalda que nunca se curó del todo. Marcus ya había visto esta postura antes, en las tarjetas de Se Busca que había coleccionado a lo largo de los meses. Ramón Córdoba. A Marcus se le aceleró el pulso. Elena había mentido, tal como se había especulado. Los Córdoba no se habían ido a Tucson, simplemente habían abandonado el asentamiento durante el día para regresar al amparo de la oscuridad. Pero ¿por qué Elena había permanecido encubierta? ¿Qué podía ofrecerles a los fugitivos que fuera más valioso que la verdad? Los jinetes pasaron cerca del campamento sin ser detectados, dirigiéndose directamente a San Miguel. Marcus esperó hasta desaparecer entre las sombras de los edificios antes de seguir adelante. Trueno levantó la cabeza para sentir su amor, pero Marcus lo calmó con una caricia. «Para, amigo. Comamos pastel esta noche». Marcus revisó su Colt, asegurándose de que todas las recámaras estuvieran cargadas. También tomó su rifle Winchester y un cargador con cartuchos extra. No sabía qué encontraría en San Miguel, pero prefería estar preparado para cualquier eventualidad. El viaje de regreso al pueblo fue una meditación en movimiento. Marcus había aprendido a caminar en silencio durante sus años, persiguiendo fugitivos, moviéndose como una sombra entre sombras. El desierto nocturno tenía su propia música. El susurro del viento entre los cactus, el aullido lejano de un coyote, el ocasional paso de un pequeño animal entre los arbustos. Al llegar a las afueras de San Miguel, Marcus tardó un buen rato en evaluar la situación. El pueblo dormía, salvo la cantina de Elena, que mostraba señales de actividad de vez en cuando. Había 3 jinetes atados, más que cuando se iba. Los caballos adicionales confirmaron la presencia de Córdoba. Marcus se movía con cuidado por las calles laterales, evitando la entrada principal de la cantina. Conocía la distribución del edificio de su visita anterior. La entrada principal conducía directamente al salón principal, pero había una puerta trasera que conducía a las habitaciones privadas donde vivía Elena. También grabó una ventana lateral que ofrecía una vista parcial del interior. Al acercarse a la ventana, Marcus oyó voces ásperas que se mezclaban con el sonido del piano. «Fíjala a la pared y fíjala con cuidado». El interior del bar había cambiado desde su partida. Los clientes habituales se habían marchado, reemplazados por un grupo más reducido y significativamente más peligroso. Marcus reconoció de inmediato a los hermanos Córdoba sentados en una mesa cerca de la barra. Ramón, el alcalde, con su característica cicatriz que zigzagueaba desde la oreja hasta la barbilla, y Diego, el más joven, con sus pequeños y crueles ojos imperturbables ante lo que sucedía a su alrededor. Pero también había otros hombres, 5 en total,
todos con la apariencia ruda de quienes viven al margen de la ley. Sus armas eran visibles, metidas en sus cinturones o apoyadas contra sus sillas, y su forma de sentarse sugería que esperaban problemas. Helena se movía entre las mesas sirviendo bebidas, pero Marcus notó la tensión en sus movimientos, el porte tenso de su hijo. Esto no era alojamiento, era una prisionera sirviendo a sus captores. La revelación golpeó a Marcus como un mazazo. Helena no protegía a Córdoba por dinero ni por beneficio personal. Los Córdoba la habían mantenido bajo amenaza, usando su cantina como base de operaciones y a ella como prisionera involuntaria. Todo su comportamiento anterior ahora tenía sentido. Las mentiras, la frialdad, incluso sus palabras de despedida. Ella no se había aliado con los fugitivos. Él intentaba protegerla. Marcus se apartó de la ventana, pensando a toda prisa en la situación. Un enfrentamiento entre sus hombres armados no tenía muchas posibilidades, sobre todo en un espacio reducido donde Helena podría resultar herida en el fuego cruzado. Pero simplemente podía hacerse, no ahora que comprendía la verdadera situación. Necesitaba un plan e información adicional. Se dirigió en silencio al fondo de la cantina, donde sabía que Helena tenía sus aposentos privados. Quizás podría encontrar la manera de hablar con ella sin alertar a Córdoba, o al menos comprender mejor cuánto tiempo llevaba allí y qué planeaba hacer. La puerta trasera estaba cerrada, pero Marcus había aprendido algunas habilidades poco convencionales durante sus años de recuperación. La cerradura cedió tras unos minutos de cuidadosa manipulación y se encontró en un estrecho pasaje que conducía a la parte trasera de la cantina. Ahora podíamos oír las voces con más claridad, filtrándose a través de las delgadas paredes. Los Córdoba discutían algo en español, en voz baja pero intensa. Marcus no hablaba el idioma, pero captó algunas palabras. Mañana, federales, Arizona. Un plan empezó a formarse en su mente. Si Córdoba planeaba mudarse en menos de un mes, esta podría ser su única oportunidad de actuar. Pero necesitaba saber más. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Avanzó con cuidado por el pasillo hasta llegar a una puerta que sabía que conducía a la habitación de Helena. La puerta estaba abierta y Marcus pudo ver el interior, tenuemente iluminado por una lámpara de aceite. Helena estaba allí, sentada en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Marcus llamó suavemente a la puerta. Helena levantó la cabeza bruscamente, con los ojos llenos de terror, hasta que se reconoció. Entonces, el terror fue reemplazado por algo aún peor: desesperación. «¡Marcus, no!», susurró, levantándose rápidamente y saliendo por la puerta. «Tienes que irte. Si te encuentran aquí...» «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Marcus en voz muy baja, empujando suavemente la puerta para entrar. 3 días. Llegaron justo después de tu primera partida. ¿Qué deseas?». Helena dudó, con la mirada nerviosa fija en la puerta que daba al salón principal. «Está esperando algo. A alguien. No me dijo qué, pero... Marcus, uno de ellos mató a un federal en Tucson. Dime qué más se avecina». Las piezas empezaron a encajar en la mente de Marcus. Los Córdoba no se escondían simplemente en San Miguel. Usaban el pueblo como punto de encuentro para algo más grande. La red de contrabando que Jake había estado investigando probablemente se extendía más allá de lo que ninguno de ellos había imaginado. ¿Tienen rehenes además de ti? No exactamente. Pero dejó claro que si alguien causaba problemas, todo el pueblo lo pagaría. Marcus asintió, comprendiendo la situación. Los Córdoba habían convertido San Miguel en su fortaleza personal, usándola para controlar a la población local. Helena no era solo una regen, era la administradora forzada de su operación.
Elena, necesito que me digas exactamente cuántos hijos tienes y qué armas tienes. Marcus, no puedes enfrentarte a todos. Son 7, todos armados, y conocen este lugar mejor que tú. 7-1 no es una buena probabilidad, admitió Marcus. Pero a Sotavento peor. No se trata de las probabilidades, dijo Elena acercándose a él. Se trata de que no puedo volver a perder. Tú perdiste 5 años por tu maldita necesidad de venganza. No voy a perder el resto de mi vida por ella. Las palabras de Elena impactaron a Marcus con más fuerza que cualquier bala. En sus ojos solo vio miedo, pero también amor. Un amor que había soportado 5 años de separación, 5 años de reproches y malentendidos. Un amor que él, por su ceguera, no había podido ver cuando estuvo en la cafetería unas horas antes. Elena. No, dijo ella, poniéndole un dedo en los labios. Esta vez escúchame. Los Córdoba mataron a tu hermano, sí. Pero tú mataste tu pasado, tu futuro, tu capacidad de ser feliz. ¿Cuándo es suficiente, Marcus? ¿Cuándo dejas de perseguir fantasmas y de intentar vivir? Marcus tomó las manos de Elena entre las suyas, sintiendo la calidad familiar de su piel, registrando todos los momentos en que esas manos estaban ancladas en un mundo de violencia y soledad. Después de esto, dijo finalmente, cuando Jake reciba justicia, prometo que será diferente. Elena cerró los ojos y Marcus vio una lágrima rodar por su mejilla. Eso dijiste la última vez, Marcus. Y la anterior. La verdad en sus palabras era innegable. Marcus ya había hecho una promesa. Había jurado que cada trabajo sería el último, que cada venganza sería la definitiva. Pero siempre había otra injusticia, otro criminal que perseguir, otra razón para posponer la felicidad. Esta vez es diferente, dijo, aunque no estaba garantizada la creación completa de sus propias palabras. Los Córdoba son los últimos. Después de ellos, se acabó. Elena abrió los ojos y lo miró fijamente buscando algo en su rostro. Lo que vio allí debió de darle esperanza, porque asintió lentamente. Está bien, dijo finalmente. Te ayudaré, pero lo haremos a mi manera, no a la tuya. ¿Qué quieres decir? O sea, no vamos a entrar aquí como un vaquero solitario disparándole a todo lo que se mueva. Vamos a ser inteligentes al respecto. Marcus soñaba con lamentar la gravedad de la situación. Esta era la Elena que había capturado, feroz, inteligente y absolutamente decidida al tomar decisiones. Te escuché. Elena encontró un rincón de la habitación y sacó un mapa detallado de la zona. Lo extendió sobre la cama, marcando varios puntos con pintura roja. Los Córdoba no están solos aquí, comenzó. Hay otros grupos, aquí y aquí. Están coordinando algo grande, algo que implica el tráfico de armas y municiones a través de la frontera. Marcus estudió el mapa, notando que las marcas rojas formaban una especie de rojo que se extendía desde México hasta el territorio de Arizona. ¿Cómo sabes todo esto? Ha estado escuchando. Lleva 3 días aquí, planeando, esperando. Mañana al mediodía estarán esperando a alguien importante, alguien de México que traerá dinero y pedidos. ¿OMS? No es exactamente así, pero su forma de vivir es algo muy importante en su operación. Marcus procesó esta información. Si lograba capturar a Córdoba él solo, también en el contacto mexicano, podría desmantelar toda la red. Sería justicia no solo para Jake, sino para todas las víctimas de su operación de contrabando. ¿Cuál es tu plan?, preguntó. Elena señaló varios puntos en el mapa. Los federales están más cerca de lo que Córdoba cree. Hay una patrulla a menos de un día de viaje, aquí. Si pudiéramos enviar un mensaje, sería demasiado tarde, interrumpió Marcus. Para cuando lleguen, los Córdoba y su contacto ya se habrán ido. No necesariamente. ¿Y si algo los retrasó? Algo que los obligó a perder más tiempo en San Miguel del Avión.
Marcus miró a Helena con renovada admiración. Ella lo pensaba, planeaba, esperaba la oportunidad adecuada. Continúa. Los caballos de los Córdoba están no establo atrás da cantina. Si algo les han sido a esos caballos, quedarían varados, añadió Marcus. Pero eso solo los haría más peligrosos. Hombres desesperados hacen cosas desesperadas. No si no saben que los han saboteado. Los caballos pueden enfermarse. Pasan todo el tiempo en el desierto. Agua mala, comida en mal estado. Marcus empezó a comprender la elegancia del plan de Helena. Si los caballos de Córdoba enfermaban misteriosamente, se verían obligados a quedarse en San Miguel mientras conseguían nuevas monturas. Esto les daría tiempo para ayudar, incluso contra toda probabilidad. ¿Y tu contacto? Si viene y nota que algo anda mal, ahí es donde entras tú, dijo Helena. Conoces este tipo de operaciones mejor que nadie. Sabrás cómo manejar la situación cuando llegue el momento. Era un plan arriesgado, lleno de variables impredecibles. Pero era mejor que la alternativa de enfrentarse a 7 hombres armados en un tiroteo directo. Está bien, dijo Marcus finalmente, pero si algo sale mal, si en algún momento parece que estás en peligro, olvidaré el plan y me dejaré llevar por mí mismo. Helena dijo que era el primer sueño genuino que Marcus había visto desde que llegó a San Miguel. Vaquero cerrado y solitario. Dedica la siguiente hora a perfeccionar los detalles del plan. Helena conocía los hábitos de Córdoba, sabía cuándo cambiaba de guardia, cuándo dormía y cuándo era más vulnerable. Marcus compartió sus conocimientos de táctica y su experiencia en situaciones similares. Cuando terminó la planificación, Marcus se preparó para irse, pero Helena lo dejó en la puerta. Marcus, dijo en voz baja, cuando esto termine, cuando todo termine, ¿de verdad vas a ser diferente esta vez? Marcus se giró para mirarla, viendo en sus ojos toda la esperanza y toda la fuerza que había llevado consigo durante 5 años. Te prometí que lo intentarías, Helena. No puedo prometerte que será fácil, pero te prometí que lo intentarías. Ella asintió. Y Marcus vio que era suficiente. Por ahora, era suficiente. El regreso al campamento fue más rápido que la llegada. Marcus tenía un plan, un propósito que iba más allá de la simple venganza. Tenía la oportunidad no solo de obtener justicia por Jake, sino de recuperar la vida que perdí al elegir la venganza por encima del amor. De vuelta en el campamento, Marcus empezó a preparar lo que vendía. Revisó sus armas, organizó sus provisiones y escribió una carta detallada explicando la situación y la ubicación de la red de contrabando. Si algo ocurría, al menos la información sobreviviría. Trueno pastaba apaciblemente cerca, aparentemente ajeno a la tortura que sufría. Marcus acarició al animal, reconfortándolo con su constante presencia. «Mañana será un día interesante, amigo», murmuró. «Espero que nos incluyan». La luna comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, pero Marcus no dormía. Su mente estaba muy activa, procesando cada aspecto del plan, considerando todo lo que podría salir mal. Pensé en Jake y en cómo reaccionó al enterarse de que Marcus por fin había encontrado a Helena, de que por fin había tenido la oportunidad de elegir el amor en lugar de la venganza. Su hermano menor siempre había sido el optimista, el que creía que la gente podía cambiar, que los finales felices eran posibles incluso para tipos como los Steele. «Ojalá estuvieras aquí, hermano», susurró Marcus al viento de la noche. «Tu consejo me vendría bien». El viento respondió con un suave susurro a través del cactus, y Marcus lo interpretó como la bendición de Jake para lo que estaba a punto de hacer. A medida que la noche avanzaba hacia el amanecer, Marcus seguía desesperado, observando las estrellas y preparándose mentalmente para el día que se avecinaba. Era consciente de que todo podía salir mal,
de que no sobreviviría las próximas horas. Pero por primera vez en 5 años tenía algo más que venganza para aquellos por quienes luchaba. Tengo esperanza. Y así, decidió Marcus, mientras las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el cielo del este de un rosa pálido, que cualquier riesgo valía la pena. Trueno alzó la cabeza y relinchó suavemente, como si percibiera el cambio de humor de su amada. Marcus soñó con el animal. Tienes razón, amigo mío. Es hora de empezar. El sol del desierto se alzaba lentamente sobre las montañas orientales, tiñendo el paisaje de tonos dorados y rojizos. San Miguel despertó poco a poco. Columnas de zumbido comenzaron a elevarse de las chimeneas, y Marcus pudo oír los primeros sonidos de actividad desde el asentamiento. Pero su atención estaba centrada en la cantina de Helena, donde sabía que Córdoba estaba a punto de actuar. El plan que había urdido la noche anterior dependía de la sincronización perfecta y un poco de éxito. Marcus había aprendido con los años a compensar el hecho de que la suerte favorecía a los preparados. Se acercó con cuidado a la gente, avanzando sombra tras sombra, hasta llegar a la grieta que había más allá de la taberna. Allí estaban los caballos de Córdoba, animales fuertes y bien cuidados, claramente seleccionados por su resistencia y velocidad. Helena explicó que Córdoba tenía la costumbre de abrevar a sus caballos justo después del amanecer, antes de que el calor del día se volviera insoportable. Era el momento perfecto para implementar su plan. Marcus había encontrado una botellita de aceite de ricino, un potente laxante que había comprado en una farmacia de Phoenix semanas antes. Mezclado con el agua de los caballos, les causó síntomas parecidos a los de una enfermedad natural, pero los dejó incapacitados para viajar durante al menos un día. El trabajo fue rápido y silencioso. Marcus añadió el aceite al agua de los bebederos, asegurándose de que se distribuyera uniformemente. Los caballos, sedientos tras la noche, bebieron con avidez sin esperar. Con esa parte del plan completada, Marcus se retiró a un lugar desde donde podía observar la cantina sin ser detectado. No hubo necesidad de esperar mucho. Aproximadamente 1 hora después del amanecer, Diego Córdoba salió de la cantina para revisar los caballos, una rutina que Helena había seguido durante los 3 días anteriores. Marcus observó a Diego inspeccionar a los animales, aparentemente satisfecho con lo que encontró. Los efectos del aceite de ricino no se manifestarían hasta varias horas después, tiempo suficiente para que Córdoba no sospechara sabotaje. El siguiente paso del plan requeriría inteligencia. Marcus necesitaba saber exactamente cuándo Córdoba esperaba a su contacto mexicano y encontrar la manera de alertar a las autoridades federales sin comprometer la operación. Helena había mencionado que tenía una máquina de telégrafo en la oficina de correos de San Miguel. Si Marcus hubiera podido perderlo todo sin ser visto, podría haber enviado un mensaje a los federales, informándoles del lugar y la hora de la reunión. La oficina de correos estaba al otro lado del pueblo de la cantina, una pequeña construcción de adobe que también servía de conexión de San Miguel con el mundo exterior. Marcus se movía con cuidado por las calles secundarias, evitando las zonas donde Córdoba pudiera tenerlo bajo vigilancia. El cartero era un hombre llamado Alcalde José Morales, quien había conocido brevemente a Marcus durante su primera visita al pueblo. José se mantenía nervioso cuando Marcus estaba allí, con la mirada fija en la ventana. «Señor Steele», dijo José en voz baja, «no debería estar aquí. Los de la cantina han dejado claro que no quieren que nadie cause problemas». «No causaré problemas, José», dijo Marcus con calma. «Solo necesito enviar un telegrama. Es importante». José dudó, claramente en conflicto entre su corazón cordobés y su instinto de ayudar. «¿Qué tipo de telegrama es?»
Marcus había preparado cuidadosamente su respuesta. Hay agentes federales buscando a esos hombres. Si logran atraparlos aquí en San Miguel, el pueblo estará a salvo. Si escapan... No terminé la frase, pero José entendió la implicación. Si Córdoba escapaba, podría regresar más tarde para vengarse de cualquiera que hubiera cooperado con las autoridades. «De acuerdo», dijo José finalmente, «pero date prisa». Marcus redactó cuidadosamente el mensaje, proporcionando a los medios la ubicación exacta, el número de fugitivos e información sobre la reunión prevista. Dirigió el telegrama al alguacil federal James Morrison en Phoenix, un hombre con el que había trabajado en casos anteriores y en quien confiaba. Mientras José enviaba el mensaje, Marcus estudiaba un mapa de la región pegado en la pared. Los agentes federales más cercanos probablemente tendrían una conversación de unas 6 horas, suponiendo que recibieran el mensaje rápidamente y se fueran de inmediato. Sería muy justo, pero posible. «Mensaje enviado», anunció José. «¿Algo más?» «Solo una cosa», dijo Marcus. «Si alguien pregunta, nunca he estado aquí». José asintió, entendiendo perfectamente. Sacaron a Marcus de la oficina de correos con el mismo cuidado con el que lo habían robado, pero con un peso considerable que les quitó a sus hombres. Ahora tenía refugio en el camino, pero no sabía exactamente cuándo lo encontraría. Al regresar a su posición estratégica, Marcus notó un aumento de actividad en la cantina. Varios hombres de Córdoba habían surgido y se habían posicionado estratégicamente alrededor del pueblo, obviamente preparándose para el legado de su contacto. Fue casi un acontecimiento mediático cuando Marcus notó que algo andaba mal con los caballos. Diego Córdoba estaba en el establo, visiblemente agitado, examinando a los animales, que ahora mostraban evidentes signos de malestar. Usaba aceite de ricino en su trabajo. Marcus Bio y Diego corrieron de vuelta a la cantina, presumiblemente para informarle del problema a su hermano. Minutos después, Ramón Córdoba salió para comprobar la situación con sus propios ojos. La conversación entre los hermanos era intensa, incluso a distancia. «Marcus, percibía tu agitación. Habías perdido tu vía de escape justo cuando más la necesitabas». Fue entonces cuando Marcus avistó el pulpo en el horizonte. Una jereta solitaria se acercaba rápidamente a San Miguel, y por su dirección y urgencia, Marcus supuso que era el contacto mexicano que Córdoba esperaba. Todo se desarrollaba tal como Elena lo había predicho. Los Córdoba estaban atrapados, su contacto estaba bloqueado y los federales estaban en camino. Ahora llegaba el elemento más peligroso del plan: mantener a todos en su lugar hasta que llegara la ayuda. Marcus revisó sus armas por última vez. Su Colt estaba cargado y estriado. Su rifle Winchester tenía recámara y llevaba cartuchos extra en el cinturón. Las probabilidades no eran las mejores, pero lo había pasado mal. El jinete solitario llegó a San Miguel justo a la hora prevista. Marcus, desde su escondite, observó cómo el hombre desmontaba frente a la cantina. Era un mexicano bien vestido, de mediana edad, con el aire autoritario de alguien acostumbrado a dar órdenes. Los hermanos Córdoba salieron a recibirlo, pero Marcus notó la tensión en sus movimientos. El problema con los caballos era que estaban nerviosos, y ese nerviosismo se transmitía a sus hombres. La reunión se trasladó al interior de la cafetería, y Marcus asumió que necesitaba abordar lo que estaban discutiendo. Se dirigió con cuidado a la ventana de observación, desde donde podía ver, parcialmente, lo que había detrás. El contacto mexicano, a quien Córdoba llamaba Don Carlos, no estaba contento con la situación de los caballos. Su voz, aunque Marcus no entendía todo el español, expresaba claramente descontento y sospecha. Elena se movía entre las mesas, sirviendo bebidas y con aspecto normal, pero Marcus podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo.
Sabía que los federales venían en camino. Sabía que Marcus estaba cerca, pero también sabía que se encontraba en la situación más peligrosa de su vida. Fue entonces cuando Marcus oyó algo. Oyó la sangre. Don Carlos hablaba de cambiar de lugar, de trasladarse a otro punto de encuentro. Si Córdoba accedía, todo el plan se desbarataría. Marcus tomó una decisión. No podía esperar más a que llegaran los federales. Tenía que actuar ya, antes de que el grupo decidiera marchar. Pero justo cuando se disponía a partir, oyó algo más. El lejano ruido de caballos acercándose desde el norte. Muchos caballos. Los federales eran legados. Marcus sonrió con tristeza. El alguacil Morrison había recibido su mensaje y respondió más rápido de lo esperado. Ahora la pregunta era si Marcus podría retener a Córdoba en la cantina el tiempo suficiente para que los federales rodearan el edificio. Se movió rápidamente a un lugar desde donde podía ver tanto la cantina como el sendero norte. Efectivamente, un grupo de al menos 2 jinetes se acercaba a San Miguel, e incluso desde la distancia Marcus pudo ver la insignia federal. Dentro de la cantina, don Carlos también había tomado nota. Estaba de pie, encerrado en la ventana mirando hacia el norte con creciente alarma. Lo que ocurrió a continuación fue rápido y violento. Don Carlos gritó algo en español que Marcus interpretó como una advertencia. Los Córdoba y sus hombres reaccionaron al instante, saltando de sus sillas y corriendo a por sus armas. Marcus, Vio y Elena intentaron escapar al centro de la sala, buscando refugio tras la barra. Pero Diego Córdoba los agarró del brazo, usándolos obviamente como escudo humano. Era el momento que Marcus había estado temiendo, el momento en el que el cuidadoso plan se vino abajo y todo quedó reducido a balas y sangre. Los federales rodearon la cantina y Marcus pudo oír la voz del alguacil Morrison exigiendo la entrega de los fugitivos. La respuesta fue una lluvia de balas desde las ventanas de la cantina. Marcus se encuentra en una situación insostenible. Los federales cumplían con su deber, pero Elena estaba atrapada junto a sus 7 hombres desesperados, quienes los usaban como rehén o pobres si estaban encadenados. No hay elecciones. Tendría que presentarme. Marcus se dirigió a la parte trasera de la cantina, usando la misma puerta por la que había entrado la noche anterior. El disparo en la entrada del edificio fue la distracción perfecta para su entrada. Una vez más, pudimos ver claramente lo que sucedía en el salón principal. Los Córdoba gritaban órdenes, sus hombres respondían al fuego de los federales, y Elena gritaba, lo que preocupó a Marcus más que si hubiera estado gritando. Avanzó con cuidado a través de los pasos, con su colt inclinado, preparándose para lo que sería el momento más peligroso de su vida. En el salón principal reinaba el caos. Mesas volcánicas servían de barricadas improvisadas. El espejo detrás de la barra estaba destrozado por las balas, y el humor de los disparos llenaba el ambiente. Marcus pudo ver a Elena cerca de la barra, siendo usada como escudo por Diego Córdoba. Sus miradas se cruzaron a través del humor y el caos, y en ellas Marcus no solo la vio a ella misma, sino también una terrible determinación que lo llenaba de orgullo. Ramón Córdoba les gritaba algo a los federales sobre negociaciones, sobre usar a Elena como moneda de cambio para su escape. Marcus sabía que los federales jamás lo aceptarían, pero también sabía que hombres desesperados como Córdoba podrían matar a Elena antes de que se rindiera. Llegó el momento de grabar a aquellos que no habían contado con el vaquero solitario. Marcus emergió del pasillo como una sombra vengativa, con su colt rugiendo en la penumbra humorística. Su primer disparo derribó al hombre más cercano a Elena, uno de los lugares secos de Córdoba que había estado apuntando a las ventanas. ¡Marcus!, gritó Elena, pero su voz se perdió entre el renovado sonido de los disparos.
Diego Córdoba giró hacia Marcus, arrastrando a Elena con él, pero Marcus ya se estaba moviendo, girando detrás de una mesa vulcanizada mientras las balas se curvaban sobre su cabeza. ¡El vaquero solitario!, gritó Ramón Córdoba. «Debería haber muerto con su hermano». «Jake te envía saludos», respondió Marcus, disparando 2 veces en rápida sucesión. El fuego se intensificó. Los federales, al informar de un aliado cercano, aumentaron su presión desde el exterior. Los hombres de Córdoba, combatiendo en 2 frentes, se encontraron en una situación táctica que ningún comandante competente habría elegido voluntariamente. Marcus vio su oportunidad cuando Diego Córdoba, distraído por el fuego federal que provenía de las ventanas, abordó suavemente a Elena. Ella, comprendiendo al instante lo que Marcus planeaba, cayó repentinamente, liberándose del brazo de Diego. El disparo de Marcus fue preciso y letal. Diego Córdoba retrocedió, disparando su arma sin hacerle daño al entrenador, mientras la vida se le escapaba de los ojos. «¡Diego!», rugió Ramón Córdoba, volviendo toda su atención hacia Marcus. Era justo lo que Marcus esperaba. Los hermanos Córdoba eran responsables de la muerte de Jake, y ahora solo uno caerá. Toda la ira, todo el dolor, toda la sed de justicia que había albergado durante meses se concentraron en ese momento. Ramón Córdoba era rápido, pero Marcus llevaba años conviviendo con su arma. Practicó este duelo 1000 veces en su mente, soñó con este momento, lo vivió vívidamente. Ambos hombres dispararon simultáneamente. La bala de Ramón pasó tan cerca de la oreja de Marcus que sintió su calor. La bala de Marcus dio en el blanco directo al corazón. Ramón Córdoba cayó lentamente, con la mirada fija en Marcus, con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. «Jake está vengado», murmuró Marcus, pero las palabras se sentían extrañas en su boca, como si pertenecieran a otra persona. El resto del tiroteo fue breve. Sin los hermanos Córdoba para dirigirlos, los guardias de seguridad restantes fueron llevados rápidamente a los federales. Don Carlos, el contacto mexicano, recibió tratamiento por fuga, pero fue capturado en la calle detrás de la cantina. Cuando el ambiente se calmó y el sonido de los disparos se apagó, Marcus fue encontrado en medio de la destrucción, rodeado de cadáveres y muebles destrozados. La cantina de Elena estaba destruida, pero Elena estaba viva, y eso era todo lo que importaba. Ella corrió hacia él, y Marcus la envolvió con sus brazos, sintiendo por primera vez en años que algo realmente estaba sucediendo. «Se acabó», susurró contra su cabello. «Jake tiene su justicia, y tú tienes mi respuesta». Elena se animó un poco al mirarlo a los ojos. «¿Qué respuesta?» «La respuesta a tu pregunta de anoche, sobre si sería diferente esta vez». «¿Y?» Marcus observó los restos de la cantina, los cuerpos de los hermanos Córdoba, a los federales que aseguraban la escena. Por primera vez desde la muerte de Jake se sintió vacío, pero no era el doloroso vacío de la pérdida, era el tranquilo vacío de una tarea cumplida. «Va a ser diferente», dijo finalmente, «porque por fin entiendo lo que Jake quería decir. La venganza puede destruir el agujero que abre la injusticia, pero no puede destruir el agujero que deja el amor». Elena sonrió, y en esa sonrisa Marcus vio el futuro que antes había sido demasiado ciego para ver. El mariscal Morrison se acercó, enfundando su arma y mirando la escena con satisfacción profesional. «Buen trabajo, Steele», dijo. «Llevamos meses persiguiendo esta red. Con Don Carlos y los documentos que encontramos, deberíamos poder desmantelar toda la operación». Marcus asintió, pero su atención estaba en Elena. «Mariscal, ¿necesita mi declaración para el jugo?» «Por supuesto. Pero eso puede esperar unos días. Primero tenemos que procesar todas estas pruebas».
Perfecto, dijo Marcus, porque tengo algo importante que hacer primero. Se giró hacia Elena y tomó sus manos entre las suyas. Elena Vázquez, dijo con formalidad, lleva 5 años siendo un tonto. Ha perseguido fantasmas cuando debería haber vivido su vida. Ha fracasado más veces de las que puedo contar, pero si tengo otra oportunidad, te prometo que será la última que puedas darle. Elena rió, con lágrimas corriendo por su estómago. Marcus Steele es el hombre más probado, más frustrante y más imposible que jamás haya conocido. A Marcus se le encogió el corazón. Elena. Y también es el único hombre al que ha amado, añadió. Así que supongo que estamos destinados a estar juntos. Marcus la besó entonces allí, entre los restos de la cantina, rodeado de agentes federales, pruebas y los cadáveres de sus enemigos. Fue un beso que contuvo 5 años de separación, 5 años de malentendidos y la promesa de todos los años venideros. Cuando finalmente se separó, Marcus notó que Thunder había encontrado el camino a la cantina y estaba parado pacientemente afuera, como si suspirara porque su jinete finalmente había encontrado una razón para calmarse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Elena. Marcus miró alrededor de la cantina destruida y luego volvió a mirar a la mujer que amaba. «Primero reconstruimos este lugar, luego construimos una vida. ¿Y qué hay de tu carrera como cazarrecompensas?». Marcus desenganchó su placa de alguacil adjunto de su chaleco y la colocó sobre la barra destruida. «El vaquero solitario está oficialmente retirado», anunció. «Es hora de que Marcus Steele aprenda a ser simplemente Marcus». Elena sonrió. «Creo que me va a gustar ese hombre». «Eso espero», dijo Marcus, «porque planea quedarse mucho tiempo». Afuera, el sol de Arizona brillaba con fuerza sobre San Miguel, un pueblo que había sido testigo de mucha violencia, pero que ahora se encaminaba hacia un futuro más pacífico. Los federales fueron llevados hasta los prisioneros, los heridos fueron atendidos y poco a poco la vida comenzó a volver a la normalidad. Pero para Marcus y Elena, esto no fue el final. Fue el comienzo. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro a través del desierto de la venganza y el perdón, y ahora tengo toda una vida por explorar juntos. Esa noche, mientras San Miguel se instalaba en una tranquilidad que no había conocido en días, Marcus y Elena se sentaron en el balcón con vista a la cantina, mirando las estrellas y planeando su futuro. «¿Sabes qué es raro?», dijo Marcus. «¿Qué?». «Durante años pensé que Jake necesitaba venganza, pero ahora que ha caído, pensé que lo que realmente necesitaba era que dejara de perseguir su muerte y comenzara a vivir mi vida». Elena le tomó la mano. «Creo que tienes razón. ¿Crees que debería haberme perdonado? Por todos los años que perdí, por todas las oportunidades que desperdicié». Elena consideró la pregunta seriamente. «Creo que Jake te perdonó hace mucho tiempo, Marcus. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti mismo?». Marcus se esforzó al máximo, pensando en su hermano, en los años desperdiciados, en las oportunidades perdidas. Por primera vez desde la muerte de Jake, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. «Creo que finalmente lo entendí», dijo. Y allí, bajo el vasto cielo estrellado del desierto de Arizona, el vaquero solitario encontró lo que había estado buscando sin darse cuenta durante todos esos años de persecución y venganza. «Encontré tu casa». 6 meses después, la cantina, la rosa del desierto, fue completamente reconstruida, más hermosa que antes. Marcus y Elena se casaron en una sencilla ceremonia en la iglesia de San Miguel, con todos los presentes celebrando la unión de la pareja que los había ayudado a liberarse de Córdoba.
Marcus fundó un pequeño rancho en las profundidades del pueblo, donde criaba caballos y, ocasionalmente, ayudaba al sheriff local con pequeños problemas. Su reputación como antiguo cazarrecompensas disuadió a la ciudad de problemas antes de que comenzaran. Pero sus días de perseguir fugitivos por el desierto habían terminado para siempre. Elena regentaba la cantina con la ayuda de Marcus y se convirtió en parte de la vida social de San Miguel. Miles de viajeros acudían para disfrutar de su hospitalidad y escuchar las historias de cómo ella y su esposo fueron derrotados por los infames hermanos Córdoba. Más tarde, mientras Marcus estaba reparando una cerca en su rancho, Elena se encontró con un sueño misterioso en su rostro. «Marcus», dijo, «tenemos que hablar». Marcus dejó el martillo y se giró hacia ella, notando inmediatamente algo diferente en su expresión. «¿Qué pasó?» Elena tomó sus manos. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. «Vamos a tener que hacer algunas ampliaciones en la casa», dijo en voz baja. Marcus la miró, quedó confundido por un momento. Luego, la comprensión iluminó su rostro como el amanecer. «¿Elena? ¿Eres tú?» «Estoy embarazada, Marcus. Vamos a tener un bebé». Marcus se levantó y se dio la vuelta, sintiendo una alegría que no había sentido desde la infancia. Al besarla, lo hizo con ternura, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre aún plano. «Jake va a tener una sobrina o un sobrino», susurró. «¿Cómo sabes que solo hay uno?», bromeó Elena. Marcus rió. «Con mi suerte serán gemelos, y ambos pasarán por momentos tan difíciles como su madre». «Oye», protestó Elena, dándole un puñetazo juguetón en el pecho. Esa noche se sentó en su porche, contemplando San Miguel y más allá, el desierto que antaño había sido su territorio de caza. La gente prosperaba, sus habitantes vivían en paz, y el futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Elena, «de dejar la vida de cazarrecompensas?» Marcus consideró la pregunta mientras miraba hacia el horizonte, donde una vez había sido perseguido por fugitivos y había buscado justicia a través del cañón de una pistola. «No», dijo finalmente, «esa vida me enseñó mucho, me hizo quien soy. Pero esta vida es quien quiero ser». Marcus rodeó a Elena con el brazo, sintiendo la firmeza de su cuerpo contra el suyo, oyendo el latido constante de su corazón. A lo lejos, Trueno pastaba apaciblemente en el corral, con la cabeza ladeada como si estudiara, escuchando ecos de aventuras pasadas que no podías nombrar. «¿Sabes lo que me dijo Jake la última vez que hablamos?», preguntó Marcus de repente. Elena estaba sentada más cerca de él. «¿Qué dijiste?» «Dije que había una diferencia entre buscar justicia y buscar venganza, que la justicia curaba las heridas, pero la venganza solo empeoraba las cosas». Marcus hizo una pausa con la mirada perdida en el recuerdo. «No te entendí entonces. Pensé que eras débil, que no entendías lo que realmente importaba. Y ahora entiendo que él era el más sabio de los dos. Jake encontró la paz mucho antes que tú, incluso antes de morir. Estuviste perdido en el desierto durante años, persiguiendo algo que nunca me daría lo que realmente necesitaba». Elena le besó suavemente la mejilla. «Pero por fin encontré el camino de vuelta». «Me encontraste», corrigió Marcus, «incluso cuando era demasiado viejo para pensar siquiera que estaba perdido». Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Marcus. Vio crecer a Elena en su vientre, sintió las primeras pataditas de su hijo nonato y experimentó un nuevo sentido de propósito. Ya no se despertaba cada mañana pensando en enemigos que perseguir ni injusticias que corregir. Despertaba pensando en el desayuno que compartiría con su esposa, las alegrías que tendría en su rancho, el futuro que construirían juntos. El pueblo de San Miguel también prosperó. La eliminación de Córdoba
frenó una importante red criminal y la región se volvió considerablemente más segura. Nuevas familias heredaron tierras, se establecieron negocios y lo que una vez fue un pueblo olvidado en el desierto se convirtió en una comunidad próspera. Marcus reflexionó un poco sobre la ironía de todo esto. Pasó años intentando hacer del mundo un lugar más seguro mediante la violencia, pero su mayor contribución a la paz se logró cuando finalmente abandonó las armas y eligió el amor. Una mañana de primavera, mientras Marcus ampliaba su casa para acomodar al bebé que vendía, un desconocido se acercó al rancho. Marcus reconoció de inmediato la puerta del hombre como la de un agente de la ley y sintió una tensión familiar antes de comprender que no era su problema. La fiesta resultó ser el mariscal Morrison, quien había recibido noticias sobre el jugo de los sobrevivientes del Rojo de Córdoba. Todos fueron condenados, dijo Morrison. Don Carlos recibió cadena perpetua, los demás recibieron sentencias menores. Su testimonio fue crucial para cerrar el caso. Marcus asintió sintiendo una tranquila satisfacción, pero sin la euforia vengativa que alguna vez había experimentado. ¿Necesitas algo más de mí?, preguntó. Morrison dudó. Bueno, hay algo más. Hemos estado siguiendo los contactos de esta red y parece que se ha extendido mucho más de lo que pensábamos. Hay células activadas en Nuevo México, Colorado, incluso Kansas. Marcus se acercó a donde se desarrollaba la conversación. No, mariscal. Marcus, eres el mejor rastreador que conozco. ¿Tu conocimiento de este tipo de operaciones? No, repitió Marcus con firmeza. Esos días terminarán. Morrison miró la enorme casa, a Elena trabajando en su jardín, la vida tranquila que Marcus había construido. Entiendo, dijo finalmente. ¿Pero alguna vez ha habido cambios de opinión? No voy a cambiar de opinión, dijo Marcus. Pero hay otros buenos hombres que pueden hacer este trabajo. He encontrado algo mejor que hacer. Después de que Morrison se fue, Elena se acercó a Marcus, habiendo observado la conversación desde la distancia. ¿Ofertas de trabajo?, preguntó un hijo que conocía. Ofertas que no me interesan, respondió Marcus besándola en la frente. ¿No te sientes tentado en absoluto? Marcus consideró la pregunta con sinceridad. Hubo un tiempo en que la idea de una nueva persecución, una nueva oportunidad de justicia, le habría encendido la sangre. Pero ahora, al mirar a su esposa avergonzada, al pensar en el niño que vendía, al sentir la paz de la vida que había construido, no sentí más que gratitud de que él no fuera esa persona. En absoluto, dijo sinceramente. El nacimiento de su hijo llegó con las primeras lluvias de otoño. Marcus nunca había experimentado un terror y una alegría tan intensos a la vez como cuando escuchó el primer libro de Jacob James Steele, titulado En honor a su hermano fallecido. Al apoyar a su hijo por primera vez, Marcus finalmente comprendió lo que había buscado toda su vida. No había venganza, ni justicia, ni siquiera amor romántico, aunque todos esos aspectos eran importantes. Era intencional, sincero, la oportunidad de crear algo positivo en el mundo, en lugar de simplemente destruir lo negativo. «Hola, Jake», le dijiste al bebé dormido. «Tu tío estaría muy orgulloso de conocerte». Elena, exhausta pero radiante, sonrió desde la cama. «¿Crees que se parece a ti?» Marcus observó el rostro pequeño y arrugado de su hijo. «Parece Esperanza», dijo finalmente. Los años transcurrieron como un sueño maravilloso. Jake se volvió fuerte y curioso, correteando por el rancho y llenando la casa de risas. Marcus le enseñó a montar a caballo, a respetar la tierra, a comprender la diferencia entre la fuerza y la violencia. Elena le enseñó a leer, a ser amable, a valorar la paz por encima del conflicto. Cuando Jake tenía 5 años, su hermana María Elena resultó ser tan aguerrida como su madre y tan decidida como su padre.
La casa estaba llena de ruido y actividad, y Marcus, el que figuraba en el menú, se encontraba simplemente de pie en la puerta, mirando a su familia y maravillándose de su bendición y su fortuna. San Miguel continuó prosperando. La cantina de Elena se convirtió en un punto de encuentro regional, conocido tanto por su hospitalidad como por la historia de sus dueños. Viajeros de todas partes llegaban para conocer al legendario vaquero solitario que había dejado las armas por amor. Marcus nunca se cansó de contar la historia, pero siempre enfatizó las lecciones aprendidas en lugar de glorificar la violencia. Los jóvenes que a veces buscaban aventuras y gloria hablaron del verdadero costo de la venganza, de los años desperdiciados, de las oportunidades perdidas. La verdadera valentía, dijo, no está en la rapidez con la que puedes sacar el arma, está en saber cuándo no sacarla. Más tarde, cuando Jake tenía 10 años y María 5, un grupo de bandidos planeó robar el banco de San Miguel. Era la primera amenaza seria que enfrentaba el pueblo en años, y muchos residentes acudieron de inmediato a buscar a Marcus. Lo encontré en su rancho, enseñándole a Jake a arreglar una cerca. Cuando le explicó la situación, Marcus escuchó con calma y luego miró a sus hijos. «Papá», dijo Jake, «¿vas a luchar contra los hombres malos?» Marcus corrió a la altura de sus hijos. «¿Qué creen que deberían hacer?» Jake consideró la pregunta seriamente. «Mamá dice que siempre debemos ayudar cuando estamos en apuros». «Es cierto», dijo Marcus, «pero también hay muchas maneras de ayudar». Se volvió hacia los habitantes del pueblo. «¿Alguien ha llamado al sheriff del condado?» «Faltan 4 horas», respondió uno de los hombres. «¿Cuándo? Entonces tendremos que encontrar otra manera», dijo Marcus. Lo que ocurrió no fue un golpe épico, sino algo mucho más ingenioso. Marcus organizó a los plebeyos, no como justicieros en busca de venganza, sino como una comunidad que protegía su hogar. Cortó rutas de escape, creó distracciones y finalmente logró que los bandidos se rindieran sin disparar un solo tiro. Esa noche, mientras arropaba a sus hijos, Jake le preguntó a Marcus por qué no usaba sus armas. «Porque las armas son el último recurso, hijo», explicó Marcus. «Un hombre verdaderamente fuerte encontró maneras de resolver los problemas sin violencia. Pero, ¿qué pasa si no hay otra manera?» Marcus pensó en su hermano, en Córdoba, en todas las decisiones que tomó en su vida. «Entonces haz lo que tengas que hacer», dijo finalmente. «Pero primero asegúrate de que no haya otra opción, y luego afronta las consecuencias». Los años siguieron pasando. Jake se convirtió en un joven reflexivo y compasivo, más interesado en los libros que en las armas. María se convirtió en una pequeña fuerza de la naturaleza, feroz en su familia, pero compasiva en sus necesidades. Marcus envejece con gracia. Su cabello se vuelve gris, pero su mirada permanece clara y firme. Elena sigue hermosa. Su risa llena la taberna cada noche mientras cuenta historias a los viajeros. En su 50º cumpleaños, Marcus se encontró solo en el cementerio de San Miguel, ante una sencilla lápida que Jake había erigido años antes. No tenía el cuerpo de su hermano para entrar, pero tenía sentido que el lugar necesitara estar marcado, grabado. «Hola, hermano», dijo en voz baja. «Pensé que te gustaría saber cómo termina esto». Le contó a la lápida sobre Elena, sobre sus hijos, sobre la vida que había construido. Hablé de la gente próspera, de los amigos que había hecho, de las lecciones que había aprendido. «Tenías razón», dijo finalmente. «En todo. La venganza no trajo la paz, el amor sí». El viento del desierto soplaba suavemente entre las tumbas, y Marco lo interpretó como la aprobación de su hermano. Cuando regresó a casa, encontró a su familia esperándolo en el porche. Elena, con su cabello gris, brillando en la luz de la mañana. Jake, ahora un joven preparándose para ir a la universidad.
María, una adolescente y tan hermosa como su madre. ¿Está todo bien?, preguntó Elena. Todo es perfecto, respondió Marcus, sentándose en su sillón favorito y mirando el desierto que una vez había sido su terreno de caza, pero que ahora era simplemente el hermoso telón de fondo de su vida. Esa noche, mientras la familia se preparaba para ir a dormir, Marcus permaneció tendido un rato más, mirando las estrellas y reflexionando sobre el camino que había recorrido desde que era un vaquero solitario y vengativo hasta que se convirtió en el hombre de familia satisfecho que era ahora. Aprendiste que la verdadera fuerza no reside en la rapidez con la que desenvainas tu arma, sino en cuánto amor albergas en tu corazón. Aprendiste que la verdadera justicia no se encuentra en la venganza contra tus enemigos, sino en construir algo mejor para las generaciones futuras. Y aprendí que, hace mucho tiempo, las mejores aventuras no implicaban perseguir fugitivos por el desierto, sino simplemente despertar cada mañana con la persona que acumula y construye una vida que vale la pena vivir. El vaquero solitario finalmente ha encontrado lo que ha estado buscando sin siquiera saberlo: un hogar, una familia y la paz que proviene de saber que ha vivido una vida que importa. Años después, cuando los nietos de Marcus corrieron a través del mismo rancho donde él había encontrado la redención, cuando las historias de los hermanos Córdoba se convirtieron en leyendas de fogatas, cuando San Miguel se convirtió en un pueblo próspero, la gente todavía registraba la historia del vaquero solitario que había dejado sus armas por amor. Pero Marcus sabía que esa no era la verdadera historia. La verdadera historia era mucho más simple y conmovedora. Era la historia de un hombre que aprendió que, por muy perdido que esté en el desierto de su propia ira y dolor, nunca es tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Y en las noches tranquilas del desierto de Arizona, cuando el viento sopla suavemente entre los cactus y las estrellas brillan como diamantes en el cielo infinito, esta historia continúa contándose, inspirando a otros a elegir el amor y la esperanza en lugar de la venganza, la esperanza en lugar de la desesperación, la vida en lugar de la muerte. Porque al final, esa es la única historia que realmente importa. La historia de cómo encontramos el camino de regreso a casa.